Bendiciones, mis amados. Voy a tratar de leer el borrador que mandó el pastor Daniel ahora mismo. Y por si alguien no tiene tiempo, pues lo escuche y después lo pueda leer detenidamente, aunque trataré de leerlo lo mejor posible. Dice: Reglamentos del régimen interno de la Federación Cruzada Cristiana en España 2024. Nuestra visión: desarrollar un avivamiento espiritual permanente que genere crecimiento integral en las personas para la gloria de Dios. Nuestra misión: somos una comunidad viva, sin ánimo de lucro, que proclama, practica y enseña el Evangelio de fe y de poder, formando discípulos para nuestro Señor Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, con el fin de bendecir a España y a las naciones. Índice preámbulo. Capítulo 1. Principios y valores. Artículo 1. Amor, obediencia, sacrificio, fe, santidad, unidad, integridad, generosidad, compromiso, verdad, lealtad y humildad. Son 12 capítulos. Son 12 puntos del capítulo 1. Capítulo 2, domicilio y funciones. Artículo 2. Artículo 3, régimen de funcionamiento. Artículo 4. Capítulo 3 de las iglesias y asociaciones que constituyen la FICE. Artículo 5. Artículo 6. Definición de iglesias y asociaciones miembros de pleno derecho. Requisitos para ser miembros en pleno derecho. Definiciones de iglesias y asociaciones asociados con voz pero sin voto. Artículo 7. Derechos, deberes, prohibiciones y pérdida de membresía de la iglesia, asociación de la FICE. Derechos, deberes, prohibiciones, pérdida de membresía de las iglesias y asociaciones de FICE. Artículo 8. 12. Causas de suspensión y retiro de expulsión de las iglesias o asociaciones de la FICE. 1. Causas de suspensión. 2. Causas de retiro de una iglesia y asociación de FICE. 3. Causas de expulsión de una iglesia o asociación miembro de FICE. Artículo 9. 13. Derechos y deberes, prohibiciones y pérdida de membresía de los miembros. A. Derechos. B. Deberes. C. Prohibiciones. D. Pérdida de membresía. Artículo 10. 14. Causales de suspensión. Retiro y expulsión de los miembros. 1. Causas de suspensión. 2. Causas de retiro. 3. Causas de expulsión. Artículo 11. 15. Disposiciones generales. Capítulo 4. Órganos representativos. Artículo 12. 15. Esquema de organizaciones. Artículo 13. 16. Periodo del ejercicio de las funciones de las personas miembros de los órganos representativos. Artículo 14. 16. Órganos representativos, Asamblea General. Artículo 15. 16. Facultades de la Asamblea General. Artículo 16. 17. Presbiterio General. Artículo 17. 17. Facultades del Presbiterio General. Artículo 18. 18. Requisitos para ser designados miembros del Presbiterio General. Artículo 19. 18. Organizaciones y funciones de los miembros del Presbiterio General. A. Presidente o representante legal. B. Vicepresidente o representante legal suplente. C. Secretario. D. Tesorero. E. Vocales. F. Comisiones consultora. Funciones de la Comisión Consultora. Artículo 20. 20. Constitución de los miembros del Presbiterio General. Artículo 21. Reuniones del Presbiterio General. Artículo 22. 21. Asamblea Regional. Estructura. Artículo 23.
Facultades de la Asamblea Regional, artículo 24. 22. Presbiterio Regional, Constitución, artículo 25. Facultades del Presbiterio Regional, artículo 26. 23. Requisitos para ser designados miembros del Presbiterio Regional, artículo 27. Funciones de los miembros del Presbiterio Regional: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales, artículo 28. 29. Constitución de los miembros del Presbiterio Regional, artículo 29. 25. Congreso de Presbiterios Regionales. Capítulo 4. Iglesias, artículo 30. 25. Artículo 31. 25. Esquema de organizaciones, asamblea local de la iglesia, presbiterio local de la iglesia, artículo 32. Facultades de la asamblea local, 26. Artículo 33. 26. Facultades del presbiterio local de la iglesia filial, disposición especiales, artículo 34. 27. Requisitos para ser designados miembros del presbiterio de la iglesia filial. Disposición especiales de tesorería, artículo 35. 28. Sustitución de los miembros del presbiterio local. Capítulo 6. Personería jurídicas, artículo 36. 29. Requisitos para autorizar la obtención de personería jurídica. Capítulo 7. Desarrollar ministerial, artículo 37. 29. Artículo 38. 30. Ordenanzas de los ministerios, requisitos para ser ordenado, artículo 39. Selección y evaluación de los ministerios que van a ser ordenados, artículo 40. 31. Duración del ministerio, capítulo 8. Régimen disciplinario, artículo 41. 32. Artículo 43. Capítulo 9 del patrimonio, artículo 43. Capítulo 10 de los bienes y su gestión, artículo 44. 36, artículo 45, artículo 46, artículo 47, artículo 48. Capítulo 11, disolución y liquidación, artículo 49, artículo 50. Preámbulo. La Federación Iglesia Cruzada Cristiana en España es lo sucesivo FICE. Tiene como base fundamental las Sagradas Escrituras y la siguiente declaración de fe. Creemos creemos en la plena inspiración por el Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras como regla única e infalible de la fe y conducta. 2. El eterno Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios en tres personas. 3. La plenitud de la deidad y la realeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su verdadera humanidad impecable. 4. Que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo siendo María Virgen. 5. La muerte sustitutiva y expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. 6. Que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado y que volverá en poder y gran gloria. 7. La salvación por gracia soberana de Dios, alcanzada por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 8. La generación del ser humano por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. 9. Que solamente hay dos lugares como destino eterno en el ser humano: el cielo para los redimidos por el Señor Jesucristo y el infierno para los que lo rechacen. 10. La unidad espiritual de todos los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. 11. La necesidad de mantener conforme al Evangelio la pureza de la Iglesia en doctrina y conducta. 12. Que la Iglesia de Dios es el conglomerado de los salvos por nuestro Señor Jesucristo y regenerados por el Espíritu Santo. De acuerdo con esta declaración de fe, constituimos los siguientes: reglamentos de régimen interno. 1.
Principios y valores, artículo 1. La FICE está edificada sobre los siguientes principios y valores. Primero, amor. El amor es la esencia de Dios y refleja su atributo y carácter. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Después de Dios, nuestra mayor riqueza son las personas. Promovemos y contribuimos al desarrollo integral del ser humano, dando en todo la gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre nos ama y demanda amor. De igual manera, Jesús ordena amarnos los unos a los otros en San Marcos capítulo 14, 30 al 31. 2. Obediencia. Es rendir enteramente nuestra voluntad a la voluntad de Dios y su palabra, siendo imitadores de Jesús, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. San Juan 6:38, Filipenses 2:8. Recordando que la obediencia refleja nuestro amor hacia Dios y trae bendiciones. Juan 14:21 al 24 y Deuteronomio 28:1 al 14. 3. Sacrificio. La Escritura anuncia que debemos presentar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, aún en medio de las pruebas, persecuciones o escasez. Romanos 12:1 y Mateo 16:24. 4. Fe. La fe tiene dos partes importantes. 1. La fe objetiva es creer en el sacrificio de Cristo, hecho por toda la humanidad, y fe en la palabra de Dios como la revelación divina de la voluntad de Dios a favor de los hombres. Efesios 4:5. 2. La fe sustitutiva es la seguridad y la convicción interior que nos lleva a confiar en Dios y su palabra, por lo cual vivimos por fe y para fe. Romanos 1:17 y Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 5. Santidad. La santidad es una expresión de la consagración a Dios y reparación de los placeres mundanos. Se puede evidenciar en santidad posicional cuando nacemos de nuevo, experimentar en el desarrollo cristiano y diario, vivir en comunión con Dios y eterna. Cuando estemos con el Señor en el cielo y no tengamos nada que ver con el pecado. Levíticos 20:26 y Efesios 1:4. Unidad. La unidad es una exigencia de Cristo para su pueblo. Como iglesia del Señor, somos un cuerpo en Cristo, aunque con diferentes dones y ministerios. Estamos llamados a guardar la unidad en medio de la diversidad. San Juan 17:21. Integridad. Somos llamados a ser íntegros, entendiéndose por integridad ser una persona que muestra congruencia entre lo que dice y hace lo que dice, que es transparente, honrada y justa, de un solo criterio y que lleva una vida íntima con Dios, honesta y recta con sus semejantes, en su comportamiento sincero en todo. Salmos 15:2 y Salmos 101:2, Tito 2:7. Generosidad. 8. Como hijos de Dios, nos corresponde practicar la generosidad, que es un acto de dar desinteresadamente para ayudar a otros, sin esperar nada a cambio. Es un principio de siembra y cosecha que trae muchos y grandes beneficios a quienes lo hacen. Salmo 41, del 1 al 3 y Proverbios 19:17. 9. Compromiso. El compromiso es un acuerdo voluntario, pacto o convenio que se hace entre dos o más personas o entidades, sujeto a cumplimiento entre ellas. Tenemos compromisos con Dios, con la familia, con la iglesia y la sociedad de dar a conocer las verdades del Evangelio, llevando una vida dedicada a Dios. 1 Corintios 9:16b. 10. Verdad. La verdad es la conformidad de las cosas o el pensamiento con la realidad. Además de ser un concepto, la verdad fundamentalmente es una persona, Jesucristo nuestro Señor. En
un mundo que se ejercita en la mentira es veraz todo aquel que vive y profesa la verdad. El cristiano debe siempre optar por la práctica y vivencia de la verdad. Efesios 4:25 y Zacarías 8:16. 11. Lealtad. Es la fidelidad primeramente a Dios, luego a la familia, iglesia e instituciones en lo cual servimos. Jeremías 42:5. 12. Humildad. La humildad se muestra en el servicio a Dios y a nuestros semejantes, haciendo con amor, alegría y gozo, siguiendo el ejercicio de nuestro Señor Jesucristo, quien, siendo Señor, se hizo siervo, sin esperar nada a cambio. Mateo 20:25 al 28, Hechos 20:19 y Proverbio 22:4. Capítulo 2. Domicilio y funciones. Artículo 2. La denominación FICE, Federación Iglesias Cruzada Cristiana en España, persona jurídica de derecho especial eclesiástico, es una institución de duración indefinida y sin compromisos políticos, que practica la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, procurando el bienestar integral espiritual, emocional, moral, físico y social de los seres humanos. Tiene su domicilio principal en la ciudad de Sevilla, España. Está ubicada en la calle Lora de Estepa 38, código postal 41006 y número de teléfono 609-911-963. De igual manera, tiene iglesias miembro de iglesias asociadas en otras comunidades del territorio español, pudiendo tenerlas en otras naciones. La institución que da origen a FICE se hizo presente en la predicación activa del Evangelio en España desde el año 1982. Posteriormente, como resultado de su desarrollo evangelizador, solicitó ante el Ministerio de Justicia y obtuvo la personería jurídica de su primera congregación con el número 015928. Con el nombre de Iglesia Misión Vida A Cruzada Cristiana. Fruto del crecimiento de la denominación surgieron sedes en otros lugares del territorio español y de ahí la necesidad de los presentes reglamentos para un mejor desarrollo en su crecimiento y organización. Artículo 3. Artículo 3. Régimen de funcionamiento. Artículo 3. Régimen del funcionamiento. El estado de gobierno de la denominación FICE es principalmente asamblearia, la cual está conformada por 3 diferentes presbiterios que tienen funciones generales, regionales y locales y se distinguen por su jurisdicción y competencia. Así, primero, presbiterio general. Su jurisdicción y competencia abarca todo el territorio español e internacional, donde la denominación tenga iglesias, miembros y asociadas. Presbiterio regional. Su jurisdicción y competencia abarca la respectiva región, integrada por las iglesias, miembros y asociadas. 3. Presbiterio local de las iglesias, miembros y asociadas. Su jurisdicción y competencia abarca el lugar o ciudad específico donde se desarrollan las actividades ministeriales y culturales. Artículo 4. Las principales funciones y atribuciones de la FICE son: 1. Anunciar el Evangelio del Reino de Dios y enseñarlo conforme a las Sagradas Escrituras. 2. Establecer sedes de dependencias. 2. Establecer sedes, dependencias, congregaciones, miembros y asociadas. 3. Establecer instituciones o centros de enseñanza teológicos y bíblicos, bíblicocéntricas. De igual manera, podrá crear por sí misma o a través de entidades asociadas sin ánimo de lucro planteles educativos o guarderías, colegios, universidades, etc., como también otras entidades que desarrollen obra de carácter social, centros geriátricos de rehabilitación de salud o vivienda, etc. 4. Trabajar por su cuenta y colaborar con otras iglesias o agrupaciones de la misma
índole para el mejoramiento integral de la comunidad. 5. Distribuir toda clase de literatura cristiana de buena moral y que vaya encaminada al mejoramiento integral de las personas, valiéndose para ello de centros de impresión y distribución y venta. Usar para la predicación del Evangelio y la enseñanza técnica buenas costumbres, cualquier medio de comunicación, difusión y divulgamiento de propiedad privada o no, tales como radioemisoras, televisión, internet, periódicos, equipos de amplificación de sonido y afines. Aclaración. Para el total desarrollo de sus funciones de FICE podrá efectuar los siguientes actos o contratos: recibir donaciones de origen nacional o extranjero, celebrar toda clase de contratos con entidades bancarias o de crédito, celebrar toda clase de contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, celebrar contratos y convenios de derechos públicos internos con el Estado español conforme a la ley. Asimismo, celebrar acuerdos o contratos con instituciones descentralizadas, empresas de economía mixta, empresas industriales y comerciales de la Comunidad Económica Europea en lo sucesivo en la Unión Europea y recibir donaciones de estas. Hasta aquí el capítulo 2.